nuevos. Acá viene el cambio quizás más importante, que hoy el presidente lo menciona al pasar, pero después en la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete Marcos Peña sí hizo referencia y confirmó estos datos que venían conociéndose, y es la modificación de la fórmula de aumento de las jubilaciones. Un tema sumamente importante que ya está generando rechazo en buena parte de la oposición. ¿Qué es lo que cambia básicamente? Se ajusta por inflación y no por la fórmula que conocemos hasta ahora, que dependía de la recaudación exactamente del país y del promedio salarial de cómo cerraron las paritarias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Para el año que viene, el gobierno está imaginando una inflación entre el 8 y el 12%, o sea, da un promedio del 10%. El presupuesto para el año que viene, que el gobierno ya lo envió, habla de un aumento en función de la movilidad jubilatoria, el cálculo que ya conocemos, del 22% para el año que viene. La jubilación se vería reducida así para el año que viene en un 12%, por eso hay que tener mucho cuidado en este punto. Es beneficioso cuando vos tenés un sistema estable de crecimiento y una inflación controlada. Es perjudicial como pasó el año pasado. La inflación descontrolada que llegó a más del 40% y un país que no crecía. Entonces el cálculo tomado de la recaudación de impuestos terminó dando a la baja y por eso los jubilados perdieron el año pasado frente a lo que fue el resto de la economía. ¿Y qué pasa con esta medida? El Estado va a dejar de pagar más de 100.000 millones de pesos. Ese es un dato importante porque si cumpliera con la ley de movilidad jubilatoria que se sancionó en el año 2009, debería emitir entonces y hacer estas erogaciones al sector de, estamos hablando, jubilaciones y asignaciones familiares también. De esta forma se refería el presidente Macri a la reforma previsional. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados. El año pasado creamos la pensión universal al adulto mayor para que todos los mayores de 65 años tengan un ingreso asegurado. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. ¿Por qué? En la Ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto. Pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo. Eso es justo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Y consultamos a un abogado previsional, a Cristian D'Alessandro, a ver qué opinaba al respecto. Y dijo lo siguiente. Es un claro retroceso al sistema previsional. ¿Por qué? Porque la jubilación debe guardar sustitución con el haber del trabajador en actividad. Eso jamás se cumplió, pese a que tenemos una ley de movilidad que es la que se aplica con aumentos de marzo y septiembre. Disminuir aún más el haber del jubilado implica un claro retroceso. ¿Por qué? Porque si el índice de movilidad, como se aplica hoy, con marzo y septiembre los aumentos, ya es bajo, y hay 3 millones de jubilados que cobran la mínima, imagínense, con el índice de movilidad, jamás vamos a tener una recomposición del haber que implique el 82% que es tan ansiado. Del 82% a un 10% de aumento que se prevé de inflación para el año que viene. Las jubilaciones de privilegio a nivel nacional
no existen. Solo existen para los jueces, diplomáticos y para la pensión honorífica del presidente y vicepresidente. El resto es mentira que hay una jubilación privilegiada. ¿Saben a qué están confundiendo? A doña Rosa, a don Pedro. ¿Por qué? Porque los docentes, los recolectores de basura, los quienes trabajan en los frigoríficos, el empleado de la construcción, no son privilegiados, son trabajadores que tienen tareas penosas, como los docentes, no sé si lo dije, son tareas penosas que a temprana edad tienen mayores riesgos de tener enfermedades. Por ejemplo, el docente a los 50 años a lo mejor tiene nódulos en la garganta. El empleado de la construcción, el obrero de la construcción, a los 65 años no puede hombrear una bolsa de cemento como lo hacía antes. Por eso están confundiendo a la gente. No hay jubilaciones de privilegio, salvo la de los jueces, la de los diplomáticos y la del propio presidente. Y yo no creo que ahí apunten la vara. Van a apuntar la vara a sacarle a la docente, a sacarle al taxista, a sacarle al transportista de carga y al sacarle al colectivero, entre otros, que son los que tienen desgastes físicos a una determinada edad. Bien, un tema que va a traer muchísima polémica porque todos también dicen, bueno, todos tenemos desgaste cada uno en su trabajo y en su profesión. Claro. Los médicos dicen, la tensión de operar, salvar una vida o no, también tendría que jubilarme más temprano al menos, ¿no? Sí, creo que hay una confusión entre lo que eran antes las jubilaciones de privilegio y lo que son las cajas previsionales muchas veces de determinada actividad o determinada provincia, como pasa por ejemplo en Santa Cruz, donde se jubilan a los 50 años por una serie de reformas y condiciones que se dieron hace años, o los docentes en la provincia de Buenos Aires, que generan esta confusión. Jubilaciones de privilegio la ANSES casi no tiene, como recién escuchábamos, son los jueces, algunos diplomáticos y el presidente y el vicepresidente de la Nación, legisladores, pero eso que conocimos que por en ahí los asumen 90... porque el titular murió y asumen por un solo día como diputado de la Nación y está cobrando la jubilación después. Cobra esa jubilación, claro, pero no es de privilegio, pero no son las antiguas jubilaciones de privilegio, eso es lo que pasa. Esto no va a ser inmediato, lo que tiene que ver con esta reestructuración de todo el sistema previsional y ver si pasan las cajas provinciales o gremiales que hoy agrupan a un gremio al ANSES. Eso es algo que se va a tomar el gobierno, prometen hasta 2019, se creó y está creada cuando se hizo la reparación histórica, una comisión especial para evaluar eso. Lo que es inmediato y a aplicar a partir del 1 de enero del año que viene es lo que tiene que ver con el recálculo de los saberes, que por supuesto, por una inflación más baja y por no contemplar el crecimiento de la economía y la recaudación, va a dar cerca de 12 puntos anuales. Pero bueno, se actualiza trimestralmente. Actualmente se actualizaba cada 6 meses. Ahí hay una diferencia, exactamente. Pero bueno, lo que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del año 2016, el jubilado no lo va a recuperar. Quizá lo más sano, y quizás esto tiene que salir por el Congreso porque no lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque existe una ley, es que se aplique a partir de 2019, por ejemplo. Para es una que alternativa. Lo que habían perdido durante Lo perdido, 2016. claro. Se supone que el país va a crecer, que el Estado va a tener mayor recaudación, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno. Y la inflación va a ser menor. Lo proyectado, exactamente. Tarifa.